Ahí donde está puede abrir su Biblia, por favor, si Toñito me lo puede poner también, la imagen, el título. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, el verso 13. Un pasaje, un texto muy conocido, ¿verdad? Saleros cambiando el mundo. Mateo capítulo 5, verso 13. Muy bien, ¿lo tienen? El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el verso 13. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Dígale al de tu lado: tú eres la sal de la tierra. Tú eres la sal de la tierra. Una vez más, por favor, cree. Tú eres la sal de la tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice Jesús, ¿ok? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Para qué sirve? Para nada. Ojo, un cristiano que tiene nombre cristiano y que no vive como cristiano no sirve para nada. Asistir a la iglesia y no demostrar cambios, no demostrar un carácter conforme el carácter de Jesucristo, no sirve de nada. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Frente a la situación que nos toca vivir, ya sea contexto político, contexto social, ideológico, religioso, económico, cualquiera sea la situación que nos toque afrontar, porque es parte del tiempo que nos toca vivir. Cuando me toca hablar en diferentes lugares y por la gracia de Dios también diferentes iglesias, viajar, la pregunta del millón es esto: ¿qué piensa pastor? La gente está a la expectativa de que como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, ¿cuál es nuestra forma de percibir lo que está aconteciendo en diferentes ámbitos, en diferentes eventos? Y una de las cosas que yo siempre les digo y donde voy, cada acontecimiento me indica una y otra vez que el Señor está más cerca de su venida y que mi responsabilidad es aferrarme, acercarme, comprometerme cada día más con mi Señor. Cada día más con mi Señor. Dele el mayor aplauso al Señor si le quiere dar. ¿Sabe todo lo que está pasando? Más que para decir, no, yo no estoy a favor de esto, yo no estoy a favor de esto, yo no voté por esto. No, cada día debo evaluarme. ¿Está mi vida reflejando a Jesús? ¿Está mi vida alineado al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24, Señor, antes de tu venida, antes de que tú vengas, ¿qué cosas vamos a ver? Y el Señor que dijo, ¿sabe? La maldad se multiplicará a consecuencia de que el amor se enfriará, el amor de muchos y aún de los escogidos. ¿Sabe qué? ¿Cuánta gente por cuestiones de colores políticos está abandonando iglesia, está abandonando ministerio, está abandonando célula? ¿Es esa nuestra postura? De ninguna manera. ¿Será que nos estamos confundiendo? A veces defendemos más un color político que nuestra identidad como hijo de Dios. ¿Sabe qué? Los cambios para nuestra nación, déjeme decirles, no va a venir de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. No va a venir de la Unión Europea. No va a venir de la OEA. No va a venir de la UNASUR.
No va a venir de ninguno de esos lados. Ni el famoso grupos que se están levantando tanto de izquierda y derecha. Porque nada, porque nadie, porque nunca, jamás ha estado por encima de los propósitos, de los planes que Dios tiene con su iglesia. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Rey. Dios sigue siendo el Señor de la nación. Dios sigue siendo. Cuando nosotros vemos el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, estamos viendo ni más ni menos la constitución del reino de Dios. Jesús está dando los parámetros del reino de Dios. Cuando nosotros vemos Mateo capítulo 5, verso 1, 2, 3, hasta el número 12, está hablando del carácter que deben tener los ciudadanos del reino de Dios. Jesús nos está mostrando el carácter que debe asumir todo aquel que le ha dicho a Jesús: te corono como mi Señor y mi Salvador. Porque nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, como cristianos, estamos llamados a vivir a la luz de la palabra de Dios, a defender los principios de Dios con sabiduría, con firmeza, con convicción. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos andamos peleando con un otro? Porque no conocemos la palabra, no la leemos, no la estudiamos. Que Dios nos dé la firmeza y la sabiduría cada día a la luz de su palabra a tener actitudes, comportamientos, decisiones, acciones, pasos como hijos de Dios. Por eso el capítulo 5, verso 1, Jesús le sienta a los discípulos, Jesús lo sienta a las multitudes y empieza a hablarles. ¿De qué empieza a hablarles? Del carácter que deben tener todo hijo de Dios, todo ciudadano del reino de Dios. Pero en el verso 13 cambia la figura, como que diciendo: mire, acabo de hablarles del carácter que ustedes deben tener, pero ahora vamos a pasar a la responsabilidad que deben de asumir. Como que el verso 13 marca: les hablé de un carácter, ahora les voy a hablar de su responsabilidad. Es verdad, tenemos derechos como hijos de Dios, pero también tenemos responsabilidades. Y usa una metáfora muy interesante. ¿Qué son las metáforas? Comparaciones indirectas. Y habla de la sal y habla de la tierra. Vosotros sois la sal, ¿de qué? De la tierra. Cuando se refiere a la tierra se está refiriendo a un mundo sin Dios, a un mundo sin Cristo, a un mundo sin rumbo, a un mundo autosuficiente, a un mundo orgulloso, a un mundo sumido y sumergido en sí mismo por causa del pecado. Y el pecado está trayendo destrucción, muerte, podredumbre. Está trayendo al mundo y llevando a su ruina. Y frente a este contexto, a un mundo donde cada vez más los valores absolutos están desapareciendo y siendo reemplazados por los valores relativos a nombre de la tolerancia, porque cuántas veces el mundo no ha usado esta palabra, intolerantes, cuando has llamado pecado al homosexualismo, al aborto, al lesbianismo, a todo lo que tiene que ver con brujería, a mautas, pachamamas, y uno te dice: eres un intolerante. ¿Por qué? Porque a veces, por desconocer los principios bíblicos, tratamos de negociar. ¿Sabe qué? Nuestra vida y nuestro reino, nuestra posición como hijos de Dios es ser sal en un mundo sumido en el pecado hacia su destrucción.
hacia su destrucción. Y cuando habla, pero vosotros, dice Jesús, ustedes, tú eres la sal. La sal es un medio, la sal es un instrumento que se utiliza para diferentes importancias que hoy vamos a desarrollar una por una, que encontré varias, pero creo que subrayé las más relevantes o importantes de las propiedades innegables de la sal. ¿Por qué es que Dios nos compara con la sal? ¿Qué tiene que ver la sal para decirnos, tú eres la sal de esta tierra? El mundo defiende lo suyo, ama lo suyo, promueve lo suyo, se deleita en el pecado, en la maldad, en la inmoralidad, en la justicia, la corrupción. Pero en medio de esa situación, el Señor dice, tú eres la sal de la tierra. Tú eres la sal en un mundo caído. Tú eres la sal en un mundo depravado. Tú eres la sal en un mundo que se está destruyendo. Tú eres la sal en un mundo donde se está dañando cada día más. Los valores están cambiando. Alguien decía, creo que en 1963, el poder legislativo en los Estados Unidos ha prohibido que se ore en los colegios en Estados Unidos. En 1980 ha prohibido que se lea la Biblia. Y así sucesivamente, poco a poco, como que se va haciendo a un lado a Dios. Poco a poco va el hombre tomando posición y dirección como si fuera el dueño de este mundo. Pero todas esas decisiones, una y otra vez, encaminan a su ruina, a su destrucción. Por eso hoy en esta noche el mensaje, tú eres la sal de esta tierra. ¿Por qué? Vamos a ver, primera razón por la cual tú eres la sal de esta tierra. Una de las propiedades invaluables de la sal tiene un poder sazonador. ¿No es verdad? La sal tiene un valor sazonador. Si vos agarras un plato de comida o una porción de ensalada, al instante te das cuenta si tiene sal o no tiene sal. ¿Sí o no? Hay personas que como yo sin sal no la comemos, aunque algunas igual se aguantan o de calladitos si está en casa ajena, ¿no? La sal tiene un poder sazonador, da gusto, da sabor, pero hay comidas que sin sal son insípidas, no tienen ese gusto. Y algunas veces me ha tocado tratar por esto pequeño o insignificante que parece, hasta ha causado conflictos matrimoniales, ha causado conflictos familiares, el que se hayan olvidado poner sal a la comida, tal vez porque estaban cansados, irritados o preocupados, porque cuando uno no está bien, está cansado, está cargado de problemas, se enoja rápido, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, se enoja rápido y a veces se desquita uno en la casa por las cosas que ha pasado en el trabajo y a veces es algo insignificante. Se olvidaron poner la sal. La sal, dice Colosenses capítulo 4, verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y aquí el apóstol Pablo le pone, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder, debéis de responder a cada uno. Wow. Que vuestra forma de hablar, dice Pablo, sea sazonada con sal. Vivimos sin ir lejos en un mundo, en un contexto donde la gente, donde el ser humano ha perdido el sentido de disfrutar la vida. Las aflicciones, los contratiempos, los afanes, las posiciones han tomado control de nuestra vida y ya no podemos disfrutar.
Tal vez tenemos una casa, pero tenemos que trabajar tanto por pagarla y no la disfrutamos. Hay gente que tiene esposa y solo se ven para dormir en la noche, no pueden disfrutar ni a sus hijos. A veces las profesoras de guardería son las que más disfrutan a los niños que los mismos padres. Y a veces en muchos esto está causando un sabor a poco. Es una de las frases que nosotros usamos, ¿verdad? Quisiéramos vivir de otra manera. Quisiéramos tener una vida que se disfruta, una vida de dicha, de placer, del deleite, pero los afanes, pero las deudas, pero la enfermedad, pero el problema, pero el otro nos hace vivir con sabor a poco, con un trago amargo diario. El mundo está lleno de gente que escribe, que llama al correo, al WhatsApp, pastor esto, pastor esto, pastor esto. Y a veces para mí, cuando me escriben, me parece algo tan insignificante. Yo me pregunto, ¿en serio me están escribiendo por esto? ¿Es verdad que este es su problema? Pero para algunos es un gigante. Para algunos es algo que les está quitando la paz. La dicha de disfrutar la vida, el trabajo, la casa, la movilidad, la esposa, los padres, los hijos que tienen. Cada momento, cada etapa, cada instante es para disfrutar. Y algunos cuando yo digo esto o hablo en alguna parte me dicen, pastor, ¿usted en qué planeta vive? Siempre nos habla de disfrutar la vida. Yo no sé cómo lo hace usted. Yo les digo siempre en el mismo planeta que tú, solamente sabiendo que a pesar de lo que pase, sé que mi Señor y mi Padre está al cuidado de mí siempre. Sé. Y eso trae descanso a mi corazón. En medio de los conflictos, dice Dios, Él tiene el poder y la capacidad de darte una paz que sobrepasa todo entendimiento y lógica humana. Él tiene el poder y la capacidad. Y cuando Jesús está diciendo, tú eres la sal, te está diciendo, hay vidas en tu casa, hay vidas en tu trabajo, hay vidas en tu colegio, hay vidas en tu barrio, hay vidas en tu universidad que están luchando, que han perdido la paz, el gozo, el deleite, la dicha, el placer de vivir la vida. Por favor, cada palabra, cada actitud, cada gesto, cada momento que comparta sea sazonada con sal, de tal manera que les guste estar contigo, les dé sabor, les dé delicia, les dé deleite que tú estés con ellos. ¿Será que no tenemos colegas que no están pasando un momento con sabor a poco en alguna área de su vida? Vecinos que no necesitan una palabra de parte tuya, porque usted y yo como hijos de Dios nunca nos olvidemos, y tres cosas que siempre resalto: tú tienes en tu boca palabras de vida, donde muchas veces los médicos han dicho no hay vida. Esta mañana yo hablaba con una de mis vecinas, me enteré que su esposo está internado y le dije, yo quiero ir a orar por su esposo, ¿cuándo podemos ir? Hoy, mañana. Y me dice, sabe, mi esposo está desahuciado. Es ahí donde como hijos de Dios nosotros tenemos la capacidad, el poder y decirle, ¿sabe qué, señora? Le dije, está bien el diagnóstico médico, no me preocupa. Pero lo que sí yo le puedo decir en esta mañana, el dador de vida es Dios. Y Él también dirá hasta cuándo. Y Él sigue haciendo milagros. Él es el mismo. Vamos a ir y orar por su esposo y poner en las manos del Señor. Gracias, hermano. Gracias, vecino. Gracias, pastor, porque saben que soy pastor. Porque hay gente que está luchando con esto, con familiares enfermos que el médico ha dicho no tiene cura, lo vas a vivir de por vida. Y a veces eso le quita la paz. A veces eso dice, pero ¿por qué? Y vivir el resto de la vida con un tratamiento. Vivir el resto de la vida con ciertos medicamentos químicos. Y eso está quitando la satisfacción de disfrutar. Tú como hijo de Dios, tú eres la sal en el lugar donde Dios te ha puesto. Tienes palabra de vida, habla.
En tu boca hay vida en el nombre de Jesús. Háblales. Él es la fuente de vida. Por más que nuestra vida en esta tierra fenezca, pero hemos ganado vida para vida eterna. Y no solo hay palabras de vida en tu boca, sino palabras de fe. ¿Cuánta gente ha perdido la fe y la esperanza de que su hijo cambie, de que su matrimonio mejore, de que la empresa le vaya bien, el negocio mejore, su esposo cambie? Hay gente que ha perdido la fe. Tú tienes palabras de fe. Ora, declara, cree las cosas que no son como si fuesen. Es el lenguaje de los hijos de Dios. Es el lenguaje del reino de Dios. Como hijos de Dios, nosotros podemos hablar las cosas que no son como si fuesen. ¿Es un engaño? Claro que no. Porque la palabra de Dios está para cumplirse tal cual. Y no solo tenemos palabra de vida, palabra de fe, también tenemos palabra de esperanza en un mundo sin esperanza. Por eso hoy en esta noche, tú eres la sal de la tierra. Tú debes darle sabor, gracia, placer, deleite al lugar donde te ha puesto. Por más que estés rodeado como David de gente endeudado, deprimido, afligido, enfermo, de gente que ha perdido la esperanza, tu presencia es suficiente si estás reflejando a Jesús. No necesitas que todos se conviertan para que el barrio esté bien o el país esté bien, no. No necesitamos para que Dios obre poderosamente en nuestra nación, que los gobiernos se conviertan de cualquier color político, que toda la ciudad se convierta, no. ¿Sabe? Si quieres cocinar 1 kilo de arroz, ¿cuánto necesitas de sal? ¿Otro kilo? No. ¿Sí o no? ¿Quieres cocinar 1 quintal de arroz en un campamento? ¿Le vas a echar 1 quintal de sal? No. Vas a echar en una proporción menor y que va a hacer efecto a una proporción mayor. Por eso es que la palabra, mire lo que dice en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña. Acá nos dice manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, porque a Él se ha deleitado. Por más que seas insignificante o te vean insignificante, pero al Señor, al Padre, le ha placido darte el reino. ¿Por qué tendrías que sentirte menos e inferior? ¿Por qué tendrías que sentirte, pucha, pero somos poquitos, ellos son más? No. En Jesús somos más que vencedores. Cuán importante es la sal para darle gusto, placer, sabor, sazonador a la vida que estamos viviendo en cada aspecto. Por eso Job se preguntaba en Job 6:6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Será que vamos a comer sin sal? Cuán importante es la sal para darle sabor, para darle gusto, para darle ese toque al alimento que estás preparando. De igual manera, tu vida como sal en esta tierra le va a dar sabor, lo va a dar deleite, gusto al lugar donde Dios te ha puesto. Porque yo sé que estás rodeado de vecinos, de colegas que están viviendo con sabor a poco porque no conocen a Jesús. Refleja a Jesús. Refleja a Jesús. Es tu responsabilidad. No es una opción, es tu responsabilidad. Es parte del manual del reino. Por eso hoy en esta noche, tú eres la sal de esta tierra. Dile al su lado, tú eres la sal de esta tierra. Y a los que nos están viendo, tú eres la sal de esta tierra. Usted es la sal de esta tierra. ¿Por qué? Porque tiene un poder sazonador, un poder que le da gusto, un poder que cambia, que transforma ese alimento, que transforma el lugar donde estás, que transforma donde Dios te ha puesto, la familia que tienes. Quizás digas, pero pastor, en mi familia, en mi casa, nadie es cristiano. Soy la única o el único, es suficiente. Porque una proporción menor de sal afecta a toda la casa. Y tú eres la sal en esa casa. Amén.
Segunda razón. Primera, porque la sal tiene un poder sazonador. Primera razón. Segunda razón, porque la sal tiene un poder conservador. En el tiempo que Jesús les está hablando y vosotros lo leéis, ahí no había la famosa palabra conservadora, celadera, los que hoy tenemos, ¿no? ¿Sí o no? Ustedes pueden comprar carne y guardarlo hasta una semana. No sé hasta cuánto tiempo lo pueden congelar. Yo no soy tan amigo de la cocina, voy a serles honesto. Y algunas veces yo entro a la cocina y veo en el lavamano, en una bandeja, ahí está. Pero un pollo que parece piedra. Y yo dije, ¿qué le pasó al pollo? ¿O qué le pasó a la carne? Y a veces para cocinar, algunas veces en la noche mi mamá lo saca y para el día siguiente está dejando que se descongele. Y al menos en este tiempo de pandemia, que uno no podía estar yendo todos los días al mercado, era de proveerse de acuerdo a lo que uno tenía, o para una semana, o para 2 semanas. Quizás algunos para todo el mes han comprado, pero ahí era muy necesario congelar, ¿sí o no? Porque solo de esa manera se podía conservar. ¿Se dan cuenta? Algunos chinos es lo que les estoy hablando, los que no cocinan. Para mí está un poco chino, pero ya estoy entendiendo. Entonces, la sal tiene un poder conservador, preservador. ¿Sabe qué? Si la iglesia no estuviera presente hoy día en esta tierra, si tú como hijo de Dios no estuvieras cumpliendo tu rol de hijo de Dios, este mundo sería el mismísimo infierno. Cuando nosotros leemos Tesalonicenses dice, es la iglesia el que está deteniendo que la depravación, que la inmoralidad, que el pecado, que el anticristo, que la maldad destruya a su paso. Satanás nunca quiso el bien, aunque siempre te habla medias verdades. Él ha venido a robar, matar y destruir. Es la iglesia la que está preservando hoy en día que el mundo no se corrompa, que el mundo no entre a su destrucción, a su descomposición, a su putrefacción. Es la iglesia. Y mientras usted y yo tengamos ese carácter que nos muestra del verso 1 al 12, firmes, inamovibles, inconmovibles, porque no es negociable. ¿Cuántas veces? A veces hemos chocado con mi papá en base a varias cosas, tal vez hasta culturales, pero una de las cosas que siempre dije desde que conocí al Señor y conozco la palabra, los principios no se negocian, señores. No importa tenga que perder, no importa ser único, no se negocian. No sé si mi hermana recuerda, lo mismo me pasó en su colegio cuando ella estaba estudiando. Era una decisión a tomar. No sé cuál es la fecha o cuál es el evento donde todo el colegio tiene que bailar. Y yo le dije a mi hermana que vivía conmigo, tú no me vas a bailar. El director dijo que me va a aplazar. El profesor de esta materia dijo que me va a aplazar. De la otra materia dijo que me va a aplazar. No sé, creo que había 4 o 5 materias ya aplazado y perdí el año. No me interesa. Pero tú no me vas a bailar. Pero yo voy a hablar con el director. Era un colegio católico, entonces yo le dije, usted es padre, yo soy pastor, algo sabemos de la Biblia, nos vamos a entender tal vez. Charlemos. Y cuando fui al colegio hablé con él y algo muy engañoso y muy traicionero, y está también dentro de la iglesia, lo que el padre me dijo fue lo siguiente: pero pastor, ¿cuál es el problema? Solamente son danzas culturales y es parte de la cultura boliviana. ¿Acaso eso está mal para ustedes? Y es una de las cosas que yo le dije, mientras vaya en contra de la cultura bíblica, mientras vaya en contra de los principios bíblicos, no me importa que sea cultura boliviana o no boliviana. Por encima de la cultura boliviana está la cultura bíblica, la cosmovisión y mi posición bíblica y cristocéntrica. Lo siento, mi hermana no va a bailar. Me miró nomás el director y creo que nuestra charla ahí acabó.
Y pensaron, porque esos trajes eran caros. Creo que el alquiler estaba como 300, 400 y en ese entonces los dos estudiantes no había plata. Porque cuando uno es estudiante la plata está al ras. Y a veces el desayuno, el pilfrut y un pan. ¿Es así o no? Los que están empezando la universidad, el trabajo, han salido a otro lugar, saben y entienden esto. Y sus compañeros de curso, ¿qué es lo que hicieron? Pensaron que era asunto de dinero. Fueron y le fletaron y llegaron a la casa. Nel, si no te podés aplazar, aquí está el traje, ya está alquilado. Yo le dije, el problema no es dinero ni el traje. Aunque vayan a alquilar 1000 trajes, ella no va a bailar, lo siento. La decisión está tomada y esto no se negocia. Y es una de las cosas que siempre aprendí. Cuando hay un principio, no se negocia. Por ejemplo, sin ir lejos, nuestras leyes bolivianas. No sé cuántos conocen la Constitución, alguna vez lo han leído. Y a veces ese es nuestro problema, no leemos. Pero WhatsApp y Facebook, que leemos todo el tiempo, nuestros ojos ya necesitan lentes. ¿Sabe qué? Cuando habla en la parte de pastores, de maestros evangelistas, la Constitución Política del Estado, la última, que ha sido redactado en Sucre, pone al mismo nivel. Brujos, amautas, yatiris están en el mismo nivel y con la misma autoridad. Yo siempre digo, eso siempre ha existido en los gobiernos. En tiempos de Faraón, él tenía sus astrólogos. En tiempos de Acab, tenía sus propios profetas, sacerdotes. En tiempos de Nabucodonosor, siempre ha habido, los gobiernos siempre se han agarrado de eso. Pero ¿sabe qué? Puede revisar desde Adán y hasta la historia. Nunca han prevalecido contra los siervos y contra el mismo Dios. Nunca, y nunca van a prevalecer. Y ellos lo saben muy bien. Y ellos saben que su autoridad, su poder es tan limitado, es tan engañoso, es tan frágil, es tan vulnerable. ¿Por qué? Porque ellos también son parte de la creación de nuestro Dios, pero que el hombre en su pecado se ha apartado. Por eso hoy en esta noche, tú eres la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque hay un poder sazonador en tu vida, en el lugar donde Dios te ha puesto. Segunda razón, porque hay un poder conservador frente a la maldad, frente al pecado, frente a la inmoralidad, frente a la depravación moral. Tu vida debe parar. No me olvido. Ahí en la empresa donde trabajaba con el papá de Dunia, el doctor Nostas, llegamos un día, cuando yo empecé a llegar al trabajo, todo nuevo, claro, el nuevo siempre no opina, pues no, solo escucha. El nuevo en el trabajo no sabes quién es, qué hace, nada. Pero una de las cosas que nunca me gustó, esas palabrotas que se decían, claro, nadie era cristiano ahí, digamos, ¿no? Y en muchas familias que no son cristianos, al chiquitito y con cada palabra que le llaman y que le ordenan, ¿sí o no? Eso a veces es normal, común en gente, en familia que no conoce a Dios. Pero pasé un tiempo y hablé con el jefe, que era el doctor Nostra, le dije, aquí algo no está bien, no estoy de acuerdo con esto. Y gracias a Dios, en todas las decisiones que tuve, me dijo, está bien, pone orden. Y yo les dije al principio como que no la creían. Yo les dije, mientras yo esté en esta empresa, no quiero escuchar una palabra deshonesta. Y el doctor me dijo, ¿y qué vas a hacer si es que siguen hablando y no te hacen caso? Voy a necesitar que usted me ayude, como el jefe. Compramos un cuaderno grande y el que hablaba ese día mala palabra después del trabajo se quedaba a hacer 50 veces. No debo hablar malas palabras en el trabajo y listo. ¿Sí o no? Dunia no me va a dejar mentir. Había un cuaderno donde los trabajadores se quedaban. Al principio berrincharon, no les gustó, no sé si se habrán quejado a mi espalda, no lo sé. Pero una cosa, donde llego debe marcarse la diferencia. Y después yo le escuchaba al doctor, no les entiendo a esta gente, Limber, porque cuando vos no estás o vos no llegas,
las palabras que se dicen, pero cuando vos llegas, cambia, no se escucha esas palabrotas. ¿Por qué? Porque sabían que su castigo les venía después del horario de trabajo. Y lo mismo una vez me pasó cuando fui a predicar allá a La Paz. Yo subí al púlpito. Esa tarde estuve en un partido de fútbol. Algunos saben que me gusta el fútbol. Y yo conocía que ellos eran líderes en la iglesia y les dije, nos vemos en la noche, mis hermanos, en el culto. Ya, pastor, me dice. Y en la noche yo prediqué y no los vi porque de acá se ve todo. Y yo después del culto pregunté, ¿y qué pasó con esta persona, con este hermano? Porque no vive lejos de la iglesia. No falta un chismoso santo, ¿no? En la iglesia. ¿Sabe qué me dijo? Claro, el pasillo o la puerta de su casa era casi por donde la gente pasaba y todos veían. Y me dice, pastor, está tomando cerveza. Si usted va a ir a su casa, no lo va a encontrar. ¿Sabe dónde está tomando? Atrás de su casa en el canchón, porque sabe que usted puede ir a su casa. Y yo le dije, ¿de dónde sabes tanta información? No me digas que vos también estabas tomando ahí. Entonces me dijo, porque también están mis tíos ahí con él tomando. ¿Sabe qué? Me enojé, voy a ser honesto, me enojé. ¿Cómo hace unas 2-3 horas en la cancha me dijo que iba a estar en la iglesia y mentiroso de Yapa, ¿no? Y no es que no conocía a Dios, conoce a Dios, creció en la iglesia. Y hasta asumió liderazgo, y no sé si era en ese tiempo líder, pero yo recuerdo que esa vez me fui a su casa y ya sabía dónde estaba, así que no entré a su casa, me fui al canchón atrás y feliz tomando estaban. Había una caja ahí de cerveza en la mesa. Me acordé de mi maestro cuando llegó al templo. ¿Saben qué hizo, no ve? Agarré la mesa y volqué cervezas al piso. Había un silencio ahí. Yo no sabía si me iban a pegar los borrachos o qué iba a pasar. Pero de verdad podían haber reaccionado. ¿Sí o no? Con gente que yo amo, con gente que yo conozco y sé que no están haciendo las cosas bien, honestamente soy muy celoso. Y tal vez algunos me dijeran malo o radical. Pero son cosas que yo lo hice y lo seguiría haciendo, pero porque los amo. Y ese día yo le hablé a él. Tú sabes que esto no está bien, tú sabes que esto no es correcto, y por la gracia de Dios simplemente se humillaron y me dijeron, perdón, disculpe. Y claro, él tenía su tienda, tal vez Nelsie sabe de quién estoy hablando. Yo le dije, ¿hay más cerveza en la tienda? Sí, vaya a votar. Pero es plata, no me interesa. Vos sabes de las cosas de Dios. Y me estás trayendo y vendiéndose, es que la cerveza más se vende. No me interesa, vaya a botarme esa cerveza. ¿Por qué? Porque los principios, mis estimados campeones, no se negocian. No se negocian. Y después yo escucho de esto, claro, en ese momento que era un silencio y ahora hasta chiste ya es. Dijeron, a veces cuando lo ven tomando, alguien me dijo, la gente entre broma o chiste le dice, le vamos a avisar al pastor Limber, porque ya sabes lo que te va a pasar con él. Nosotros somos lo que pagamos. También yo recuerdo cuando estaba en el colegio y empecé a ir, yo frecuentaba con estos amigos también que fuman, marihuana y todo lo demás. Pero una de las cosas que yo vi, cuando empecé a ir a la iglesia, yo iba a la iglesia hasta las 10 de la noche. Y de las 10 de la noche me iba con mis otros amigos. Al principio se me hacían la burla de todo. Vos sos un aleluya, no creo que cambies, te conocemos a vos, sos un evangélico. A veces ahí en el grupo me decían, oh pastor, se me reverenciaba, pero en forma de burla. Pero si vos eres consecuente, si vos eres fiel, si demuestras cambio, tarde o temprano, ellos te van a reconocer. ¿Por qué digo? Porque al final yo noté, cuando yo iba a esos grupos y estaban tomando,
en cuanto yo llegaba, todos volcaban la cerveza. Si estaban fumando, empezaban a apagar porque sabían que yo estaba llegando. Eran unos 15, 20 sentados y yo uno llegando. Mi presencia hacía que se apaguen sus cigarros, sus porros y vuelquen sus cervezas. ¿Por qué? Porque a pesar de la burla que me hicieron, a pesar de todo lo que me han dicho, yo sabía que seguían siendo mis amigos. A pesar de estar en la iglesia, podía estar con ellos cuidando y siendo un testimonio. Y a veces me preguntan frente a esto, pastor, si yo empiezo a ir a la iglesia, ¿debo alejarme de ellos? Yo les digo, sí. Si no tienes un carácter, huye de ahí, porque vas a terminar, si no, cayendo una y otra vez. Pero si vos sabes que puedes ganarlo, si vos sabes que tu testimonio puede marcar la diferencia, por favor, quédate allí. Pero vos sabes, y no juegues con tu vida. Por eso hoy en esta noche, tú eres la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene un poder sazonador, porque la sal tiene un poder conservador, preservador, y eres tú, y es la iglesia que hoy en día está preservando de la ruina del pecado a este mundo. Somos nosotros. Con esto me creo mejores, no. Simplemente digo, es nuestro rol, es nuestra responsabilidad, es nuestra función. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Tercera razón, para los que toman nota. Porque tiene un poder sanador. La sal lo usaban como remedios más antes. Por ejemplo, cuando un bebé nacía, lo bañaban con agua con sal, para que no se infecte por cuestiones de salud. Y también podemos ver cómo el profeta, acá en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19, se los voy a leer, dice, mire. Y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, al profeta Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Verso 20. Entonces el profeta dijo, Eliseo, traedme una vasija nueva y poned en ella, ¿qué? Sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, echó ahí la sal al agua y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló el profeta Eliseo. No era agua para tomar, no era agua saludable, sino más al contrario, dice, son aguas malas, tierra estéril. Pero agarró una vasija con agua y sal y los echó y purificó hasta hoy. Dice, y vemos también en Ezequiel lo que les decía, 16:4. Y en cuanto a tu nacimiento, dice, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Está hablando de las propiedades curativas de la sal. Cuando hay una herida, la sal hace secar, ¿no es verdad? Cuando hay una herida, la sal también hace doler, ¿verdad? La sal se ha usado siempre para propiedades curativas. Hoy en día vivimos en una sociedad golpeada emocionalmente. Vivimos en una sociedad golpeada espiritualmente. Vivimos en una sociedad golpeada físicamente. ¿Cuántas de las enfermedades físicas que están sufriendo la gente a veces son consecuencias espirituales o consecuencias emocionales? Estrés, depresión, aflicciones, angustias, pesadez. No pueden descansar, dormir, tienen miedo. La gente está cansada, pero tú eres la sal. Tú eres esa fuente de remedio a esas heridas, a esas infecciones, a ese dolor. Tú eres esa fuente para traer sanidad en el nombre de Jesús.
Ahí donde estás, si ves a algún enfermo, acércate y ora. Tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Porque no eres tú, ni somos nosotros los pastores quien hace la obra. Es el Señor a través de uno. Por eso ahí donde está, ora. Ya sea tu abuelita, tu abuelito, colega, tu amigo, compañero, tus padres. Ora por ellos. Impón manos sobre ellos. Declara sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente no vive año tras año con heridas emocionales? ¿Cuánta gente no está libre de heridas en el alma? ¿Cuánta gente necesita ser ministrada de sanidad interior en el alma, en sus emociones, en su corazón? Y esto no les deja disfrutar cada día lo que el Señor les da. Por eso hoy en esta noche tú eres la sal. Ahí donde veas gente sufriendo emocionalmente, siendo atacados espiritualmente, ¿sabe qué? Hoy en día de una manera increíble, cuánta gente está sufriendo temor espiritual. Está sufriendo una aflicción espiritual y a veces ni ellos lo entienden, no tienen una explicación. Algunas veces nos han dicho o me han dicho: pastor, a veces me da miedo hablar con mis padres porque van a pensar que estoy loco o que estoy loca. No me van a creer. Pero hay cosas que me dan miedo. Yo veo lo que nadie ve. Vivimos en esa sociedad donde está sufriendo heridas a causa de haberse apartado del Señor, de haber hecho pactos ocultos, diabólicos, satánicos, a causa de la brujería, a causa de tantas cosas. Y eso trae odio, resentimiento, venganza, afecta nuestra alma y está causando enfermedades físicas, está causando dolores físicos. Y a veces uno va al hospital y el doctor dice: pero no hay nada. Claro, mientras el efecto sea de algo emocional, ningún laboratorio va a captar. ¿Sí o no? Pero en medio de esa situación, tú eres la sal, y la sal tiene esta propiedad curativa a heridas, a infecciones. La sal tiene una propiedad que se usaba como remedio y hasta el día de hoy se usa como remedio, la famosa salmuera, para muchas ocasiones, ¿sí o no? En el campo un golpe en el pie y no pudiste ni caminar, la salmuera. Hasta para el dolor de muelas sirve salmuera, ¿no, Pastor Ángel? Acabo de aprender eso, no sabía, antes de subir acá. Hasta para eso sirve. Tú eres la sal en un mundo que está sufriendo heridas, infecciones en el espíritu, en el alma, en su cuerpo físico. Por favor, tú eres la sal. Trae sanidad, cura en el nombre de Jesús. No te calles, hable, crea, declare la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice esto. Señor, tú has dicho esto. Señor, tú has prometido esto. Señor, tú eres fiel a tu palabra. Tú eres la sal de la tierra. Primera razón, porque tiene un poder sazonador. Segunda razón, porque tiene un poder conservador. Tercera razón, porque tiene un poder sanador. ¿Ok? Cuarta razón, porque tiene un poder penetrador. Quema. Alguien dijo: la sal es uno de los ingredientes, no importa que sea frío, caliente, igualín o nomás se dispersa con facilidad. La sal quema. Mire lo que dice Marcos 9:49. Jesús está diciendo: porque todos serán salados con fuego. ¿Por qué es que hace la palabra alusión? ¿Por qué es que la palabra lo pone junto con fuego? Serán salados con fuego. ¿Por qué? Porque es tiempo que como hijos de Dios, que como iglesia de Dios, por favor, tengamos una posición, una identidad, un lenguaje claro. ¿Cuántas veces para que no nos digan intolerantes hemos callado?
¿Cuántas veces nos hemos amoldado a la cultura de esta tierra? Ojo, no es nuestra cultura. Debemos aprender a reconocer nuestra cultura acorde a la palabra de Dios, Romanos 12:2. Cuando empecemos a vivir Romanos 12:2, vamos a empezar a conocer una cultura bíblica, una cosmovisión bíblica. Ayer subí algo al Face cuando el presidente que mañana va a ser posicionado, ¿cómo se llama? Arce, ¿estoy bien? Y Choquehuanca. Ayer en la mañana estaba en Tiahuanaco haciendo todos rituales y todo lo demás. Y alguien escribió, de tantos que han escrito ahí, dijo lo siguiente: pero pastor, si solamente es cultural, ¿qué de malo tiene? Lo que hace rato les dije, nuestra cultura no es de esta tierra y nuestra cultura celestial no es negociable. Digan lo que digan, y cuando usted empiece a hablar la palabra de Dios tal cual es, ¿sabe qué? La palabra de Dios quema, la palabra de Dios irrita, la palabra de Dios incomoda, la palabra de Dios molesta. ¿Por qué? Porque nos hemos amoldado, nos hemos acostumbrado a que me tienen que respetar. Y ese lenguaje está proliferando. Yo te respeto, me respeta. Con tal que nos respetamos, estamos bien. No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es negociable. Porque la palabra de Dios no es moldeable a tu ideología o a tu color político. No. Cualquiera sea. No estamos para amoldarnos. Y a veces hay gente que me dice, pero pastor, usted está siendo muy duro con los amautas, y lo voy a seguir siendo. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que eso deshonra el nombre de mi Dios. Yo sé que Dios va a levantar a los Elías para que todos aquellos que se dicen ser profetas, porque detrás de esto, los rituales, hay una teología que se llama la teología andina, donde la Pachamama es el centro. Por eso es que en algún momento el expresidente Evo Morales dijo, del cielo no cae nada más que lluvia. Eso es mentira. Todo en este universo se sostiene por la palabra de un creador, y ese es nuestro Dios. Les guste o no, todo. Y a veces nosotros queremos amoldarnos, y hay gente, y esto al principio, lo voy a decir, deben estar viendo en casa, con mis padres costó. Por ejemplo, mis padres eran masistas y masistas. Se enojaron, berrincharon, pero ustedes ya me conocen. Cuando hay principios, no se negocian, así sean mis padres. Es aquí donde Pedro y Juan le estaban diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No estoy diciendo desobedezcan las autoridades, no estoy diciendo vayan a chocarse, pero en el momento, no importa cualquiera sean, emperadores, presidentes, reyes, diputados, gobernadores, alcaldes, ¿hay que orar por ellos? Sí. Obedecer a nuestras autoridades, dice la Biblia, sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero en el momento que ellos se crean más que mi Dios, sobrepasen la palabra, violen la constitución de mi ciudadanía, yo me declaro un rebelde con causa. ¿Por qué? No es negociable. No es negociable. Por eso Pedro y Juan dijeron: ¿acaso es necesario? A ver, díganme ustedes, ¿a Dios o a los hombres?
Por más que nos digan, no hablen más de Dios. Por más que nos digan, están siendo muy duros, están siendo muy críticos. ¿Sabe qué hicieron? Los azotaron, los amenazaron de muerte. Y al día siguiente siguieron predicando. ¿Cambiaron su lenguaje? No. ¿Cambiaron la intensidad? No. Murieron a causa de eso, sí. Si el predicar de esta manera me tocara tal vez alguna amenaza de alguna autoridad, no le tengo miedo. Y peor todavía soltero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos para vivir acorde a la palabra. Y no por nada, lo que hace rato les decía, el carácter del cristiano, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, contentos, felices. Por eso hoy en esta noche tú eres la sal. ¿Por qué? Porque la sal tiene un poder que quema. La sal tiene un poder que penetra, que incomoda, que molesta. Y quizás esté molestando hoy mismo a muchos que están acá o a los que nos están siguiendo. Pero una de las cosas, mientras haya hombres, mujeres, cualquiera sea la posición, pero que vayan en contra de los principios de la palabra de Dios, tienen un rebelde con causa. Porque estoy dispuesto hasta el último respiro de vida seguir predicando la palabra sin cambiar el contenido, ni el valor, ni el peso que tiene la palabra de Dios. No nos podemos amoldar. Por eso es que sigue diciendo, ya no sé si es subiendo del cielo pero algo. No sé por eso, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuándo es que como iglesia, como cristiano, perdemos esa sazón, ese valor? Cuando empezamos a amoldarnos a este mundo. Cuando empezamos a querer hablar, a querer enseñar y predicar para no caerle mal a otros. Cuando nuestra vida cristiana solamente es de nombre y no se vive. Cuando nuestro cristianismo solo es de fin de semana y no se nota en tu colegio, tu universidad, tu barrio y tu casa. Cuando la palabra de Dios solo es para enseñar a la célula, pero no para aplicar, entonces no sirve de nada tu cristianismo. Y la Biblia dice y es clara, si esto está aconteciendo, no sirve para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Por eso hoy en esta noche, tú eres la sal porque tiene un poder que penetra, un poder que quema, un poder que incomoda. Y sabe que no negocie nunca la palabra. No negocie nunca la palabra. Y como último, quinta razón, porque la sal tiene un poder valioso. Antiguamente, por ejemplo, los griegos siempre pensaron que la sal era de origen divino. En el Imperio Romano se pagaba con sal los trabajos, al menos los soldados romanos han sido pagados con sal. Y de ahí es de donde ahora viene lo que nosotros conocemos los asalariados o tu salario, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque era un intercambio. Era un valor que se entregaba. Y algo que quiero decirte, cuando Jesús estaba diciendo que tú eres la sal, lo que estaba diciendo, tu vida cuenta, tu vida vale. ¿Recuerdan ustedes la escena cuando Abraham y Dios empiezan a hablar y Abraham le dice, Señor, pero de verdad vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Es eso en serio? Y el Señor le dice, sí. ¿Por qué? ¿Por qué estaba destruyendo Sodoma y Gomorra? Por la maldad. ¿Por qué el diluvio? Por la maldad. Pero ¿qué es lo que hace Abraham? Note aquí, Abraham dice, pero Dios, ya sé que es una ciudad inmensa, ya sé que hay harta gente que va a morir, pero si hubiera 50 que te aman, la destruirías. Y el Señor les dice, si hubiera 50, por amor a ellos, no la destruiré. ¿Sabe qué? Toda una generación, toda una multitud, toda una ciudad estaba a salvo. ¿Por qué? Por 50 justos, porque tu vida vale delante de Dios.
Pero ¿será que terminó ahí? ¿Había 50? No. ¿A cuánto llegó Abraham a negociar con Dios? A 10. Dios, no hay ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Pero por favor no te enojes, le dice. Está en Génesis 18, 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Génesis 18, 32. Si hablare solamente una vez, quizás, dice, se hallarán 10. Y el Señor le dice, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Solamente se necesitaban 10 personas que amen al Señor, que teman al Señor, que vivan en su corazón y en su mente, poniendo en primer lugar a Dios. Esas 10 personas impedían toda la maldad sobre una ciudad. ¿Sabe qué? ¿Cuántas cosas tu vida está deteniendo? ¿Cuánta maldad en el lugar donde estás? Tu vida está deteniendo el reino de las tinieblas. Tu vida es una amenaza para el mismo infierno. Tu vida es una amenaza para Satanás, porque a Satanás se deleita en destruir tu casa, tu familia, tu vida, tus sueños, tus proyectos, tu empresa. Pero por cuanto eres fiel al Señor, Él sabe que el valor que tienes delante de Dios es increíble para traer bienestar al lugar donde estás. ¿Por qué tendrías que sentirte menos? Porque tú eres un vallado, tú eres un muro de fortaleza en contra de principados, de potestades, de toda obra de maldad. ¿Cuántas cosas no estarán en contra de Bolivia? ¿Cuántos demonios? ¿Cuántas potestades? ¿Cuántos principados queriendo destruir nuestra nación? Le doy gracias a Dios por hombres, mujeres, iglesias en avenidas, calles que se han levantado como vallados, altares de adoración, de oración. Amén. ¿Sabe qué? Tu vida vale mucho en las manos de Dios y tu vida es una amenaza al infierno y es un muro contra obras de maldad. Sigue siendo fiel al Señor, sigue poniendo a Dios en primer lugar, sigue una y otra vez rindiendo tu vida a los pies de Cristo. Cuánta bendición tu vida no está trayendo a tu familia y no te estás dando cuenta. Cuánto Dios no está cuidando a tu casa por tu vida. Tu vida vale. Por eso hoy en esta noche dígale al de su lado, tú eres la sal de esta tierra. Tú eres la sal de esta tierra. ¿Por qué? Porque hay un poder sazonador, porque hay un poder conservador, porque hay un poder sanador, porque hay un poder que quema, que penetra, porque hay un poder valioso, incomparable, precio. Ahí donde está, voy a pedir que se pongan sobre sus rodillas y vamos a decirle, Señor, quiero asumir mi responsabilidad como tu hijo. Quiero asumir mi posición como tu hijo. Padre, en esta noche yo he entendido mi responsabilidad como siervo tuyo, como hijo tuyo, como pueblo tuyo. Ayúdame a hacer esa sal que tú, Señor, me has establecido para este tiempo, en esta ciudad, en esta nación, en esta familia. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Presencia, gracia y favor de Dios sobre cada vida. Presencia, gracia y favor de Dios sobre cada familia. Señor, que podamos asumir nuestra posición de ser la sal en nuestra familia, de ser la sal en nuestro trabajo, de ser la sal, Señor, en nuestro entorno, con nuestros colegas, con nuestros compañeros de colegio, de universidad, de instituto, de seminario, donde estemos, Padre. Que podamos ser, Señor, la sal en esta nación, deteniendo obra de maldad. Que nuestra vida sea un vallado, que nuestra vida sea un muro, que nuestra vida sea ese cerco de protección en contra de toda maldad,
en contra de toda maldición, de toda brujería, hechicería, maldiciones que se han soltado sobre nuestra vida, nuestras ciudades, nuestro departamento, nuestra nación. Pero hoy asumimos nuestro rol de ser la sal de la tierra. No queremos ser esa sal que no tiene sabor, que no sirve para nada. No queremos vivir vidas cristianas que no se identifiquen, que no se pongan la camiseta. No queremos ser cristianos solo de nombres. No queremos solamente ser asistentes de una iglesia, sino tengamos compromiso con una iglesia. Tengamos compromiso, Señor, responsabilidad en un ministerio, en una célula, que la vida que nos has dado podamos, Señor, desgastarnos haciendo tu obra. Podamos, Señor, cada año, cada día, cada mes de vida que nos das, gastarnos estando en tu presencia, haciendo tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendigo a los que nos siguen por la transmisión. En el nombre de Jesús, Señor, hoy tomamos posición para ser la sal en esta ciudad, la sal en esta nación, la sal en esta tierra y en esta generación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Más de tu presencia, más de tu gloria. Ahí donde está, dígale: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser esa sal. Quiero ser celoso de tu palabra. Quiero ser celoso de los principios. Quiero ser celoso de la cultura del reino de Dios. Por encima de todo, tu palabra, Señor, es fuente de vida. Tu palabra es fuente de transformación. Tu palabra toma control de mi corazón y de mi mente para hacer de mí un hombre, una mujer conforme a tu corazón, para reflejar a Cristo Jesús cada día en mi vida. Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego todo lo que yo soy. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Más de tu presencia, Padre. La gloria y la honra siempre, siempre, siempre sea tuya. Amén.